que indiscutiblemente es bastante duro el Evangelio para con nosotros, bastante. Pero es una realidad que nosotros mismos estamos corroborando día a día. Y es una realidad la que trae precisamente en su afirmación esta hojita del domingo, cuando nos recuerda bien, hay ganancias que destruyen la vida. Ojo, es que es verdad. Hay ganancias que destruyen la vida, un rato rico, unos tragos, etcétera, etcétera, destruyen. ¡Pum! Un totazo bien terrible. Dañó la vida de alguien, se hizo daño. Y cada uno de nosotros tiene que colocarse un poquito así para mirar con criterio, pero también aterrizadito lo que el Señor está llamándole la atención. Hay ganancias que destruyen la vida, como decíamos en el acto penitenciario, una mentira. Nos amamos, pero la vida de cuántos destruimos con esa mentira, por infieles a orar, por no querer escuchar a nuestros papás, no honrarlos, por dejarnos llevar nosotros muchas veces de malos consejos. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús nos está pidiendo a nosotros en el día de hoy que el seguimiento que vamos o que estamos haciendo de Él sea realmente claro, que excluya todo esto que podría llegar a hacernos a nosotros personas bien ambiguas y personas sobre todo incoherentes, porque esto no cabe en la vida del discípulo. Todo aquello que el mundo ofrece, porque el mundo lo que ofrece son sofismas para quitarnos del camino, y esto no cabe en la vida del discípulo, y por eso el discípulo cuenta con algo tan especial, que es la presencia del Espíritu Santo para ayudarle en el discernimiento. Y cuando uno permite que el Espíritu le ilumine, el Espíritu le va a indicar, ojo, porque eso que vas a hacer va en contra de tu propia vida espiritual, va a hacerte daño y con ello vas a causar daño. Cuando uno permite que el Espíritu abra la conciencia, uno actúa de una manera coherente. Pero cuando uno sobre el Espíritu que lo acalla, lo calla completamente, está colocando el egoísmo y su estilo de vida que el mundo le está continuamente imprimiendo, y uno se lo está dejando imprimir en el corazón, lamentablemente disfrute de este mundo, pero no se les olvide que por ese egoísmo se lleva consigo la vida de seres queridos. Ayer hablábamos de Santa Mónica, cuántos hijos hacen que sus mamás derramen lágrimas por verlos, cómo van descarriados, cómo se van alejando del proyecto de vida de una familia creyente, cómo se van alejando de un testimonio de vida, etcétera, etcétera. Desde donde cada uno tiene que darse cuenta que ahí es donde el Señor está hablando claramente para decirles, miren, ojo, que ustedes están perdiendo, y por eso cuando ustedes están aquí es una oportunidad que les está dando a todos por igual para corregir el rumbo y entender este proyecto que exige indiscutiblemente la renuncia, que exige la cruz. Por eso es que no es fácil ser cristiano. ¿Quién dijo que sí? Porque es que nunca lo ha sido, pero ahora tal vez menos, porque a todos nos gustaría un cristianismo cómodo, consolador, que esté compaginable con otras tendencias de las que nos estimula la sociedad de hoy. ¡Qué rico! Que uno pudiera decir, es que el Evangelio compagina con el estilo del mundo. ¡Ah, genial! Porque ese hombre, ser cristiano valdría la pena. No, porque no es solo eso lo que nos ha dicho la lectura de hoy. Aquí nos están hablando de la cruz, de la renuncia. Por eso escuchamos esa primera hermosa lectura en esas palabras dramáticas del profeta Jeremías, porque es que la misión que Dios le está encomendando resultó muy difícil. Ubiquémonos un poquito. Un joven de unos 19 años, cuando fue llamado a ser profeta, a ser portavoz de Dios en un momento muy conflictivo de la historia precisamente de Israel, al borde de la destrucción total y del destierro, está este pueblo que no está respondiendo. Y él, que de por sí era una persona bien calmada, pacífica, debía anunciar palabras incómodas al pueblo y denunciar a los poderosos de su época. Es decir, tenía que hacer claridad que el mundo estaba yendo en contravía de los designios de Dios, y eso le valió la enemistad, la burla, la persecución. Y no es raro entonces que le asalte la luna y comience a pensar en medio de ese mundo, ¿no será que Dios le ha seducido
seducido, o sea, que le ha engañado y luego lo ha abandonado. ¿No será mejor que abandone, que limita, que se niegue a seguir adelante hablando en nombre de Dios? Pero triunfó en él la obediencia. No podía negarse a lo que le pedía a Dios, porque seguirá dando testimonio, seguirá siendo su profeta, aunque nadie le haga caso. Esto tiene algo de parecido a lo que nos pasa muchas veces a nosotros en medio de este mundo, en medio de nuestras comunidades, pero todavía es más difícil erradicar la vocación y la fidelidad del Señor también, porque Él le va a costar la misión que se ha encomendado, y también a Él le asaltarán en algunos momentos ciertas dudas. Acordémonos de ese momento de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya sabe y se lo anuncia a los suyos en el Evangelio de hoy, que camina hacia la muerte, y por eso Pedro se le atraviesa. Camina decidido, aunque lo suyo debe ayuda precisamente con sus reacciones, y aunque a él mismo le costará lágrimas y sudor de sangre, como siempre lo hemos contemplado, porque una cosa es saber cuál es el camino y otra seguirlo con fidelidad radical. Por eso es donde nosotros tenemos que mirar en Jesús, en los profetas, en tantos santos que nos han precedido, mirar esa actitud tan responsable en el orden espiritual de estar siempre coherente con lo que Dios le está pidiendo, y no coherente con ese mundo en el que vive, porque ser coherente con lo que Dios pide hace que en el mundo donde estemos nos coloquemos como signo de contradicción. Por eso hay que aceptar el Evangelio. Y la reacción de Pedro, es cierto, digámoslo así, es un poco explicable, porque de su amor al Señor no se puede dudar. Acordémonos del domingo pasado, cuando él manifestaba esa adhesión de fe: tú eres el Mesías. Pero todavía no he entendido que el camino del Señor es un camino de renuncia, que es un camino de sacrificio antes de ser de salvación y de gloria. Es un camino que toca asumirlo para tener fruto, la salvación y la gloria. Pero para poder llegar a la salvación y la gloria hay que pasar por el camino del dolor. Y a Pedro, como a nosotros, no nos gustan estos aspectos, porque queremos esto lo amable del Evangelio. Queremos que el Evangelio nos diga cosas dignas, que no nos exija, pero el sacrificio no. Le gustaba el monte Tabor, acordémonos, el de la transfiguración, pero no quiso aceptar el Gólgota, el de la cruz. Y por eso algo parecido nos pasa a nosotros, porque la historia de Jeremías, la historia del mismo Jesús, mis queridos hermanos, tiende a ser la historia de tantos y tantos creyentes que a lo largo de los siglos han experimentado la dificultad de vivir su fe en medio de una sociedad indiferente, incluso una sociedad que es bastante hostil a los valores y a los principios. Ustedes, jóvenes, hablen del respeto por la vida en la universidad, y verán ustedes que van a tener que aprender desde ahí lo que significa realmente renunciar a ciertas personas que aparentemente son líderes y que nos convencían, pero que no tienen los valores como maneras o estilos de vivir. Y es ahí donde comienza el flagelo para un joven: vivir en su universidad sabiendo que los valores de su hogar son los valores y unos principios que le exigen respetar su vida y respetar la vida de los demás, mientras que su ámbito universitario le está diciendo: no, disfrute, consuma, beba, fume, goce. Y si él se decide a no, indiscutiblemente va a tener que entender que ahí está la hostilidad de un ambiente en el cual no se quiere aceptar lo que es el compromiso en orden al Evangelio. Por eso la historia de un cristiano de hoy que quiere vivir su cristianismo con coherencia, pero ese cristiano va convirtiendo cada vez más en una opción explícita por Cristo y por su estilo de vida, por su mentalidad, por sus criterios, pero supone que se acepte a la vez el riesgo y la dificultad, porque la escala de valores de Cristo no coincide con la de este mundo, y eso es lo que todos tenemos que entender. Ahí está la cruz, ahí está el sufrimiento, pero ahí está que para nosotros poder llegar a la gloria hay que pasar por ello, hay que renunciar muchas veces, repito, ambientes, renunciar a oportunidades, como dice la hojita del domingo, renunciar a ganancias
porque sabemos muy bien que nos pueden destruir interiormente. Y recordemos una cosa, que cuando nosotros nos afectamos, afectamos todo lo que esté a nuestro alrededor. Un hijo afectado es un papá, una mamá afectada, unos hermanos afectados. Un papá afectado es una mamá afectada, unos hijos afectados. Una esposa afectada es una familia afectada. Y es ahí donde cada uno tiene que entender que efectivamente tiene que darse en cada uno la capacidad de vivir una vida cristiana, sabiendo que efectivamente hay que renunciar a muchas cosas, sobre todo ambientes del mundo, pero sabiendo que esto nos va a nosotros, digámoslo así, a dar la oportunidad de vivir una experiencia de Dios, una experiencia del amor, una experiencia de la vida que tenga sentido. Porque sigue habiendo cristianos perseguidos por su fe o porque denuncian injusticias y situaciones que no se pueden compaginar con el Evangelio, pero sobre todo hay creyentes que tienen que librar en su vida diaria la opción entre los criterios de este mundo en pos del placer o del dinero o del poder, y los criterios de Cristo, de entrega por los demás, de renuncia a lo no ético, de apertura hacia lo espiritual y no solamente hacia lo material y hacia lo inmediato. Esto es duro, y por eso quien dijo que ser cristiano era fácil. Esto es duro, jóvenes, esto es duro, pero recuerden lo que revierte la posibilidad para sus vidas y su futuro, el que no se dejen distraer de este mundo, sino que vivan sin fanatismo, pero con criterio, con madurez espiritual. Y para ello aliméntense de la palabra de la Eucaristía. Para ello entendamos por qué la Iglesia pide que nosotros nos involucremos en la construcción de un plan de evangelización que le dé respuesta a todos estos desafíos al mundo de hoy que vive nuestra ciudad. Y por eso cuando nosotros miramos con indiferencia estos momentos en que se nos pide intervenir como creyentes, lamentablemente estamos dando espacios al mundo, porque la indiferencia se castiga. La indiferencia se castiga. Acuérdense de esas palabras, la indiferencia se castiga. Cuando yo no participo en las posibilidades de hacer de mi ambiente familiar, laboral, comunitario algo mucho mejor, se castiga. Ahorita se acercan, por ejemplo, las elecciones. Si yo no participo como ciudadano en este mundo para poder hacer que quienes estén en este momento liderando los destinos de mi ciudad sean las personas como con más criterio que vea yo en sus tratamientos, como con más deseos del bien común, etcétera, me van a castigar. ¿Cómo me van a castigar? Imponiéndome a alguien que no tenga como criterio el bien común. Y yo tengo que cerrar la boca. ¿Por qué? Porque cuando yo no participo no tengo derecho muchas veces a exigir. Esto es algo que tiene que ser bien claro por parte de nosotros, porque cada uno sabe que puede suponer para él en concreto, qué puede suponer el tomar su cruz y seguir al Señor, que anuncia a Jesús a los suyos, o a qué cosa obliga el renunciar al ser cristiano. Por eso, mis queridos hermanos, aquí no se trata de buscar el sufrimiento en sí mismo, sino de aceptar el seguimiento de Cristo con coherencia. Pablo les dice a los cristianos de Roma en esa segunda lectura que hermosamente hemos escuchado proclamar: no se ajusten a este mundo, sino que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. No se ajusten a los criterios de este mundo. Miren el Evangelio, obsérvenlo, tenganlo presente, sepan tener discernimiento, y que ese es el mejor culto a Dios, cuando lo estamos escuchando a Él, cuando nos dejamos alimentar por Él, cuando estamos comprometidos en hacerlo presente, porque este discernimiento cuesta y conduce a decisiones que pueden resultar difíciles, porque lo cómodo es acomodarse a este mundo. Recordémoslo, Jeremías también pensó en abandonar el encargo profético para poder vivir tranquilo en su pueblo, pero es que la palabra de Dios le ardía adentro y escogió el camino difícil. A Jesús le apetecería más, sin duda, que Dios le ahorrara el cáliz de su muerte, y se lo dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A Pedro, que al principio pensaba como los hombres, y que el Señor le dijo: apártate, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. También vendrá el tiempo en que él tendrá que tener claro que hay que madurar en la fe, hay que dar testimonio de su fe en
Cristo, ante el pueblo, ante las autoridades, y por eso él va a terminar martirizado en Roma. También a nosotros, ojo, sobre todo jóvenes, a nosotros se nos ofrecen caminos mucho más fáciles y prometedores a corto plazo. Recordemos, se nos ofrecen ganancias, pero ojo, jóvenes, pero Cristo nos dice que si queremos seguirle tenemos que tomar cada uno la cruz como él tomó la suya. Y lo que no podemos hacer es una selección de lo que nos gusta, evitando lo que nos parece más serio y exigente en el programa de vida del Señor nuestro. Me gusta cuando el Señor habla del reino de Dios, pero no me gusta cuando el Señor, para alcanzar el reino, me exige renunciar. Acordémonos del joven del Evangelio, triste, se fue sin decir nada porque él estaba pegado de corazón a lo mundano. Que no podemos censurar páginas del Evangelio que no nos gusten. Y recordemos más bien que la Eucaristía nos da la fuerza para poder seguir por este camino exigente pero coherente. Por eso no dejemos de comulgar. Un católico que no comulga es alguien expuesto, vulnerable a que ese ambiente del mundo lo arrastre, porque no cuenta con la fuerza que da la Eucaristía para ser coherente. Por eso comulgar con Cristo es comulgar también con Él a lo largo de la jornada, a lo largo de la semana, con todas las consecuencias. Aunque a veces eso supere dificultad y renuncia, pero recordemos, a la larga es lo que nos dará más profunda alegría y felicidad, porque sabiendo que estamos yendo nosotros, cargando la cruz con sus implicaciones, tenemos la certeza de poder participar en la gloria y sobre todo de saber que aquí estamos ayudando a la construcción del reino de Dios entre nosotros. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios.